Muy buenos días, estamos en una nueva sesión de Territorios Teatrales, que es esta iniciativa del Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México, CIRECOM. Bueno, en México, pero también tenemos un interés, por supuesto, en el trabajo que hacen nuestros colegas en otros países, en otras latitudes en América Latina. Estamos el día de hoy con Daisy Sánchez y con nuestros colegas William Sayago de Contigo América y Cristina Tamaris, investigadora social, especialista en sociología de la cultura de la UAM. Willy, pues sin más preámbulo, yo te cedo la palabra. La idea es, como hemos hecho con otros conversatorios, tener una primera parte donde tú tienes un conjunto de preguntas que hemos tenido sistemáticamente con otros colegas y que tú platiques con Daisy y luego nosotros entramos en una segunda parte al conversatorio. También es importante mencionar que a las 11 de la mañana vamos a tener un Bueno, simulacro de esperemos que no. terremoto. Es que siempre no falla, ¿verdad? Vienen junto con pegado. Pero bueno, esperemos que no sea así. A las 11 de la mañana vamos a hacer una brevísima pausa para el simulacro, quizá de 10, 15 minutos. Y pues bueno, vamos a iniciar este conversatorio con Daisy Sánchez. Antes de que se me olvide, Daisy es productora, actriz, dramaturga e integrante de la emblemática agrupación Mala Hierba de Ecuador, fundada en 1979 por Arístides Vargas, Susana Pautaos y María del Rosario Francés, y de Mala Hierba y otras hierbas, agrupación que se desprende de la primera y que continúa con las premisas ideológicas que les dieron origen. Willy, pues te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como ya nos comentabas, pues hoy continuamos este ciclo con esta experiencia latinoamericana de Ecuador. Sí de mala hierba, pero bueno, ya Daisy nos contará cuáles son esas otras hierbas con las que están trabajando ahora. Y bueno, pues de antemano agradecerte por aceptar la invitación a este conversatorio. Como ya decía Carlos, comenzaremos con esta sección de preguntas para contextualizar un poco, para dar límites, para establecer territorios. Y ya, bueno, después Carlos Domínguez y Cristina, como te decían, te integrarán a esta charla o también te harán algunas preguntas. A mí me gustaría empezar, eh, pues, porque nos platicaras cuál era el entorno que te desarrollas, para ver si esto tiene que ver con el camino que tomarás posteriormente en el teatro. Em, a ver, vamos a ver si te entiendo bien. Mm. Em, voy a plantear un poco, voy a comentarles me gusta mucho esto de territorios teatrales, me parece Mm. precioso, porque creo que ese es lo que hacemos, ¿no? Los creadores, creadoras, buscar un territorio donde nos sentimos em, poblando el lugar que nos hace bien o donde nos sentimos que podemos hacer, ¿ya? Intentar. eh, con ese principio yo trabajo con Mala Hierba desde 1999. em, Tomo clases con Mala Hierba. Llego muy joven, no es que lo sea o no sea ahora joven, muy joven a Mala Hierba, muy ilusionada también de conocer el teatro. Yo he estado, no tenía ninguna vinculación en realidad más allá del colegio, conocía poquísimo. Eh, yo creo que fue una ventaja porque entonces me sorprendió mucho lo que era el colectivo Mala Hierba. Yo no tenía idea quiénes eran. Eh, Solo me integré a ese espacio de investigación, siendo parte primero del laboratorio Mala Hierba, que eh, pues hasta hace como 3 años tuvo su trabajo permanente en la ciudad de Quito, en varios espacios y luego en la Casa Mala Hierba. Mi transcurrir en el grupo, bueno, ha tenido varias etapas. La primera, el laboratorio que ya lo he mencionado, y luego
un momento de mucha inquietud porque a mí me interesaba saber de dónde venía Malayerba, qué hacían, dónde había sido su origen. Y creo que estas preguntas era porque a mí me interesaba también buscar este camino, mi propio camino, ¿no? Entonces yo desarmé toda la oficina del Malayerba, en ese tiempo se estaba recién instalando todo, saqué todos los archivos, puse en el piso, los puse por todos lados, no podía caminar nadie por ahí, porque yo necesitaba ordenar, este era mi ejercicio, organizar mi cabeza, organizar de dónde venían, y por ahí encontré varios archivos interesantes que me señalaban que Malayerba en un primer término había trabajado muchísimo con la comunidad en barrios eh, marginales y dando talleres, ¿no? Dando talleres a colectivos de mujeres o acercándose a la comunidad, a grupos diversos. Esto me da una pauta y marca mi trabajo. eh, que bueno, ahora lo entiendo, ¿no? Mientras les voy contando, voy entendiendo algunas cosas de lo que les cuento incluso, que es lo que ha ocurrido constantemente en mi relación con el grupo, con el teatro y con este ser creador. Em, Paso esta etapa un poco y me integro al Malayerba, me desvinculo de esta pregunta y me dedico a ser actriz. Me desvinculo, digo, como, como la investigación misma, ¿no? Me dedico más bien a indagar en el espacio de la actuación, con Arístides, con Charo. Arístides es un extraordinario maestro. Yo he aprendido mucho respecto a través de su trabajo. Los montajes eran muy provocadores para todos, para todas, porque siempre trabajábamos de diversos lugares, ¿no? De indagación. Esto a mí me provocaba muchísimo, me gustaba mucho. Me identificaba en este proceso, identifiqué algunos momentos donde, por ejemplo, La muchacha de los libros usados, que es una obra en la que yo trabajé, eh, el punto de partida era solo lo físico, era un trabajo físico, todo el montaje fue un montaje físico, de acciones físicas, para luego ser integrado el texto, ¿no? Entonces a mí esto me provocó mucho porque había mucho silencio, mucha contención. Menciono esto porque creo que es un punto importante para luego mis indagaciones, mi trabajo, ¿no? Em, Creo que esta etapa de investigación luego pasa a una pregunta que es muy interesante, el laboratorio, la pregunta clásica nuestra, ¿no? De el aquí y el ahora, y yo le decía así chévere el aquí y el ahora, pero en un teatro, y si me voy a la calle, ¿cuál aquí y ahora? Entonces, y si se me pasa un perro y se me mete alguien a la escena, entonces, desde esa pregunta, yo me lancé a la calle con mis compañeras, hice un día una propuesta, una mañana muy bella de sol, les dije, hagamos una obra para la calle. Esto era una cosa muy ingenua porque tampoco me había enfrentado nunca al lenguaje de la calle. Y bueno, eh, trabajamos finalmente 4 compañeras en escena. Y yo empiezo en este trabajo a hacer una indagación de escritura eh, muy desde el impulso, desde reconocer mis necesidades, buscar textos diversos en libros, en los mismos testimonios de las compañeras y empiezo a armar una cosa un poco caótica y bueno, y lo trabajamos desde el caos, que a mí me parecía importante también reconocer ese proceso y nos lanzamos a la calle. Eh, Aquí la mano de Pepe Rosales, que es un compañero chileno que ha vivido en Ecuador prácticamente 40 años, exiliado, fue nuestro vestuarista. Lamentablemente Pepito ahora está viviendo un proceso de Alzheimer y olvida, ¿no? Y él nos hizo un vestuario extraordinario. Y en esta experimentación, que este es un punto importantísimo dentro de mi búsqueda, claro, nos encontramos con muchas frustraciones porque mostrábamos la obra y nos decían qué lindo el vestuario, ¿no? Entonces, claro, nosotros decíamos gracias, pero no sabíamos qué ocurría muy bien, porque además tú has empezado diciendo, o Carlos ha dicho, ¿no? Daisy es parte de un grupo emblemático. Esto de ser de un grupo emblemático es una carga un poco contundente, pesa, abraza también, cobija también,
pero pesa, ¿no? Pesa. Entonces, desde esta perspectiva, claro, nuestros experimentos eran observados con mucho más detalle y recibíamos, claro, estos comentarios maravillosos de qué lindo el vestuario. Y nosotras nos reíamos mucho porque decíamos, sí, es precioso el vestuario, ¿qué es lo que está pasando con el texto? Y fue muy bueno porque nos hacíamos una serie de preguntas. El aquí y el ahora del que partimos fue muy interesante porque se puso en cuestión la técnica eh, que compartimos en el laboratorio bajo la dirección de Charo Francés, una gran maestra del teatro latinoamericano. Ella es española, exiliada, eh, y pues encontramos como cada uno, ¿no? Cada una de nosotras, porque éramos 4 mujeres en escena en principio, luego quedamos 3, como algunas respuestas, y eso, no sé si respuestas, algunas pistas sobre lo que queríamos hacer. Y bueno, esto devino en un proyecto que tú has mencionado, ¿no? Has mencionado, Carlos, perdón, William, que es Malas hierbas y otras hierbas. Este proyecto mío se constituye en un momento importantísimo a nivel político en Ecuador, cuando estamos con una reformulación de la Constitución. Entra al Congreso, se disuelve en primer término el Congreso, se plantea una asamblea constituyente y entra a hacer reformular toda la Constitución, una Constitución más garantista, muy interesante, muy potente como palabra, ¿no? La pregunta que yo siempre me hacía es cómo van a llevar esa palabra ahora al espacio real, es decir, cómo vamos a hacer para ejecutar lo bellísima que era la Constitución puesta en palabras. Eh, Me propone una compañera que trabajó también en el teatro y que por esas cosas de la vida ella era abogada y terminó trabajando en el Ministerio de Justicia, me dice, hagamos una obra para hablar sobre los derechos constitucionales. ¿Cómo se hace una obra de derechos constitucionales? Yo no tenía la menor idea. Primero, fue otra explosión en nosotras, digo nosotras porque Malas hierbas y otras hierbas, si bien yo la creo como idea, la trabajo constantemente con Cristina Marchán, que es una compañera también de Mala hierba, y las dos empezamos a hacernos la pregunta y decidimos montar un trabajo que no tenía que exceder los 40 minutos, era para espacio abierto y además se llevaba a los gabinetes itinerantes, que era una actividad que hacía el gobierno central en distintas provincias del país para comentar lo que estaban haciendo y generar esta comunicación, ¿no? Porque si hay algo que destacar en el periodo de Correa es que eran grandes comunicadores. Cómo usaron esa comunicación es otra cosa, porque empezó a generar dificultades, miedo, bueno, una serie de cosas que sería largo de comentar. Enfrentadas a este espacio, además político, hacemos la obra. Aristides, que es siempre muy generoso, nos acompaña en el proceso de dramaturgia, porque nosotros mostramos ya el trabajo prácticamente finalizado. Yo le pido particularmente al negro que hagamos una estructura de 3 partes, que se desarme, porque habíamos aprendido en la otra obra que cuando es muy larga, a veces las condiciones comunitarias no nos permitían continuar, entonces la experimentación era desarmar la obra en 3 partes e incluso pegar la primera a la tercera y ver cómo íbamos haciéndolo, incluso hacer una que sea un cuerpo completo y nada, esto a experimentar a la escena, ¿no? Esto desde el lado de la experimentación, de la puesta, del lenguaje en el espacio abierto, muy potente. Y bueno, esto marca el proyecto y la creación, el nacimiento del proyecto, porque en el colectivo también hubo un desacuerdo, digamos, porque era muy fuerte el tema político. Era muy fuerte y hubo un cuestionamiento sobre reconocer si esta obra que se llama Diálogo para Ciudadanos Despistados era parte del grupo. Entonces yo decido emanciparme y estaba furiosa, yo estaba furiosa, porque es un trabajo de experimentación y yo me pertenece a un colectivo y si el colectivo me desconoce, lo mínimo que puedo es ponerme furiosa. Pero furiosa en el sentido de que, claro, yo también me hacía preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hay colectivo, no? Voy a decir colectivo por no decir nombres porque me parece que no viene el caso.
Entonces yo decido crear el colectivo, perdón, hacer este proyecto que es parte del colectivo Malas Hierbas y Otras Hierbas, donde podamos hacer trabajos experimentales y aquí vienen las otras hierbas, trabajar con compañeras que habían sido parte del Mala Hierba, que no son parte del Mala Hierba, y también ir mezclando, ¿no? Ir mezclando no solo el tema del teatro, sino trabajar con los temas testimoniales, permitirnos crear un mundo creativo, que no es que no podíamos hacerlo en Mala Hierba, pero yo sentía la urgencia mm, de nombrar, ya sentía la urgencia de nombrar algo que venía gestándose hace mucho, ¿no? Hasta ahí y ahora pues con estas motivaciones, con este recorrido así como muy breve y seguro que me estoy olvidando un montón de cosas, me planteo ahora una investigación más personal y derivado en lo que es la autoetnografía. He trabajado ahora un proyecto eh, propio eh, que está compuesto de 3 partes también. Eh, la primera parte que se ejecutó hace 2 años ya, en medio incluso de la pandemia, que se llama Lengua de Vaca, que es una obra de género y que trabaja las memorias familiares y nada, plantea como esta investigación de lo autobiográfico, lo etnográfico. Claro, o sea, suena muy bonito y bueno, México tiene un trabajo, hasta donde yo conozco, que no conozco mucho, sobre lo etnográfico, es precioso. Yo estoy justo trabajando un texto que fue editado, una suma de textos, me ha servido mucho ese texto para afianzar el concepto, porque yo lo venía trabajando y luego me encontré con que mi trabajo pertenecía a la autoetnografía. Entonces, a mí me ha pasado esto constantemente, es decir, yo no parto del concepto en sí mismo, sino de la indagación y luego, por lo general, por buscar términos, porque trabajamos como creadores, necesitamos de, cooperaciones económicas, por lo general al buscar el concepto para ajustarlo a lo que requiere la institución, nos permitimos, ¿no?, encontrar algunos términos. No siempre pasa, pero casi siempre. Entonces me he encontrado con esta maravillosa posibilidad de la autoetnografía. Ahora estamos proponiendo un trabajo más desde las masculinidades hacia el Ministerio de Cultura, a ver si lo logramos, que sería la segunda parte de este proyecto. Y tengo una tercera parte que se llama Las calamidades de los inocentes, que es todo el trabajo de violencia sexual ejercido sobre niños, ¿no? Yo ya vengo trabajando con anterioridad en este proceso. Tengo dos textos también elaborados respecto a esto, un poco caóticos, porque mi relación con la dramaturgia, con la creación, ha sido así un poco, ¿no? Sigo formándome, he tenido la suerte de tener clases con el maestro Jaime eh, Chavo, de academia. Chavo, Sabón, Jaime sí, Chavo. exacto. Casualmente en la pandemia, cuando estábamos encerrados, y Jaime es un maestro extraordinario, ¿no? Y pues me ha permitido como eh, nombrar algunas cosas, concretar otras. Es muy exigente al nivel de estructuras él, y esto me gusta mucho porque yo venía desde el otro lado, más bien desde la investigación, incluso por ahí muy caótica, y que es una manera. No desconozco esa manera, pero me ha servido mucho las herramientas de estos encuentros, ¿no? Tanto de Arístides, de Charo, de mis compañeros del Mala Hierba y del maestro, ¿no? También he trabajado con una compañera que espero que pueda estar en este espacio, que le he comentado a Williams, que es nuestra querida compañera peruana, Tania Castro, que es narradora. Con ella también he trabajado en la pandemia, porque la pandemia a mí me parece que ha sido para mí, y creo que para algunos creadores que están cerca en Ecuador, ha sido un momento importante para detenernos y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesaba decir? Veníamos, yo creo que de no parar, de trabajar, de hacer, y por ahí yo creo que nos confundimos mucho también, ¿no? Creo que Claro. fue importante, o por lo menos para mí, eso. Eh,
Daisy, nos has dado muchísimo material para ir indagando poco a poco. Nos has hablado de las causas sociales con las que te comprometes, de cómo gestan de alguna manera su trabajo, del proceso creativo. Ya nos hablaste de lengua de vaca. Eh, pero recientemente estás convocando un encuentro de teatro internacional, ¿verdad? ¿Nos puedes Sí. informar cómo es eso? Bueno, y Mala Hierba hace más o menos 23 años empieza a hacer unos talleres motivados, invitados por Rosa Luisa Márquez, compañera puertorriqueña, querida maestra. La conozco, sí. Sí, y que ella ha Maestra. motivado además no solo de Ecuador, sino ha sido también una acompañante maravillosa. Y además de ella le gusta ser como invisible, es como la mujer invisible ella. Es decir, nunca aparece, siempre está por ahí, pero no aparece, no figura. Y eso es lo más potente de Rosa, ¿no? Porque es una mujer extraordinaria. Ha trabajado igual con Yuascani, con la Candelaria, procurando que el teatro puertorriqueño reciba esta carga del teatro latinoamericano y se nutra, ¿no? Con esa intención, ella hace la provocación en Mala Hierba y claro, es bien tomada y el primer taller que lo hacemos, yo en ese tiempo estaba todavía terminando el laboratorio y hice la asistencia del primer taller. Y bueno, hace algunos años ya lo convierto, bajo así mi responsabilidad, en un taller más internacional que no sea solo para Puerto Rico, sino que se extienda a varios creadores latinoamericanos. Estos talleres eh, han pasado por aquí compañeras, compañeros maravillosos y ellos han creado, varios de ellos crearon lo que se llama ahora este espacio de investigación, el colectivo Ámbar, que es un colectivo de investigación teatral que procura hacer encuentros de jóvenes creadores, bueno, ni tan jóvenes, pero todos se juntan en ciertos países para hacer una indagación a nivel teórico, práctico, llevan sus espectáculos. Esto es lo que ha generado este taller. Y bueno, fíjate que esto es importante que lo digamos. Hace 3 años, Arístides y Charo deciden salir del Ecuador como residencia y moverse entre Argentina, España y Ecuador. Entonces ellos ahora viven en Argentina un tiempo, en España otro tiempo y pues vienen a Ecuador, ¿no? En algunas semanas, no mucho, porque acá ya no tienen, digamos, una residencia fija. Cosa que no pasa en España y Argentina, porque el negro es argentino, Charo española, ¿no? Y son ecuatorianos los dos, o sea, eso es innegable. Ellos ya son ecuatorianos y lo reclamamos eh, así, ¿no? Claro. Pero me van a perdonar este espíritu que me sale de nacionalista, pero horrible, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hace como 2 años, justo el febrero del 2020, que es la pandemia, despedimos el taller porque ellos se iban y lloramos y nos pusimos dramatiquísimos como buenos actores y actrices y todo un dramón porque se acababa y hicimos el último taller, nos besamos, chin, chin, chin y llegó la pandemia. Pero a un mes, nosotros acabamos del 21, 22 en el taller y el 16 nos encerraban en Ecuador, ¿no? Han pasado 2 años y bueno, ha empezado a pedirse el taller, a pedirse el taller y aparece nuevamente Rosa y Rosa nos dice, háganlo. Las condiciones son distintas, ellos ya no están aquí, pero lo hacemos y convocamos. Y la mala noticia es que ya está lleno para los que han querido participar y no se han inscrito. Ya ayer se retomó las inscripciones porque ha sido una, una, una emoción de todos los que querían tomar, se han inscrito rápido, han tomado, hay gente que se ha quedado fuera. Y este taller lo que procura es eso, hacer un espacio de encuentro donde nosotros compartimos la metodología que trabaja Mala Hierba a través de la actuación, de la dramaturgia, del trabajo físico. Este año hemos agregado algunos elementos también para indagar el tema de la iluminación y la puesta en escena que como productora, para mí la intención es que este taller tiene que cambiar, así como el colectivo ha cambiado. Vamos a procurar el año que viene hacer un taller que sea de carácter, no sé si todavía exclusivamente nacional,
pero que ya se integren otro tipo de trabajos, es decir, que empiecen a entrar compañeras como Cristina Marchán, Manuela Romolerux, voy a nombrar a todos, ¿no? Joselino Suntaxi, Sí, claro. y yo también, Pepito Rosales, incluso con su acordarse y no acordarse, que yo creo que es un reflejo mucho del mala hierba, lo que le pasa a mi Pepito querido, que nos acordamos. Es un territorio, Pepito es un escenógrafo, vestuarista maravilloso, ha hecho unas cosas impresionantes. Tiene un libro publicado en Ecuador que les compartiré, ojalá algunas fotos para que la puedan ver y puedan ver su trabajo. Entonces la idea es hacer un taller más bien donde podamos cruzar ya todas estas experiencias, porque cada uno de los compañeros y compañeras que he nombrado han indagado a nivel de dramaturgia, de puesta en escena, como directores, como maestros, y nada, el Malayerba es ahora otra cosa, y el taller que tenía un objetivo hasta hace 2 años, creo que tiene que convertirse en otra cosa, y eso es lo que yo estoy un poco invitando que se haga, ¿no? Negro y la Chauro están muy contentos de venir, de hacer el taller nuevamente en Quito, en la Casa de Teatro Mala Hierba, que justo antes de pandemia la querían vender, pero bueno, las cosas no se han dado y no se ha vendido, porque así somos los colectivos emblemáticos. Esta es la carga, esta es la carga, es decir, es maravilloso ser parte de un colectivo potente, como lo es Mala Hierba, pero también creo que es importante hablar de lo otro, es decir, cómo los creadores que somos parte de esos colectivos también tenemos una mirada, a veces incluso de castigo, ¿no? Es decir, lo que se nos exige, lo que se nos pide, lo que no hemos hecho, lo que sí hemos hecho, en fin, es muy importante para nosotros, digamos, como parte del colectivo, hacernos esta serie de preguntas, a mí en particular, porque estamos creando este otro espacio que es más comunitario, que es Malas Hierbas y otras hierbas, con el que voy por ahí llevando mis trabajos a la cárcel de mujeres, por ejemplo, adolescentes, y hacemos talleres pequeñísimos, flash de 20 minutos, de hacer objetos, ¿no? Muñequitas de las penas para que cada una se lleve cuando salga de la cárcel, qué va a hacer, que lo recuerde. Estas preguntas, ¿no? Mías, y Claro. que a mí me encantaría que las preguntas de mis compañeros se reflejen en este taller. Ves que tú me preguntas y yo me lanzo Sí. todo un No, discurso. no, no. Te preguntaré incluso si tienes apoyo del Estado, pero no lo voy a hacer porque me interesa entrar a esa otra parte para que nos des material, y apelando a tu espíritu nacionalista que dices, te voy a preguntar, pues, ¿cómo son las políticas culturales de Ecuador? ¿Realmente impactan de manera positiva en el sector cultural? Em, y las políticas culturales de Ecuador han cambiado. Es decir, yo no sé si nos acogen a todos, pero por lo menos ha habido una modificación. Sí ha habido un cambio. Sigue siendo poco, sigue siendo poco. En la pandemia se mostró con claridad y quedaron muchos compañeros, compañeras, yo misma quedamos o sea, en la indefección absoluta. No teníamos manera de, si alguien se enfermaba, que tenga seguro social. Muchos de mis compañeros y compañeras no tienen, porque no hay una política que en realidad nos cuide como creadores. Ahora, hay unas políticas, yo conozco las de la ciudad. Este último año ha habido, 2 años ha habido un trabajo muy importante desde la Secretaría de Cultura, porque se ha promovido una serie de recursos que no sean reembolsables, y que se hacen a través de concurso, ¿ya? Pero se está creando una política donde se hagan incentivos, el concepto de incentivo, que es más importante que el de entregarte dinero como pequeñas cosas, sino más bien con la figura de incentivo. Ha planteado, por ejemplo, un gran dilema en la estructura del municipio de Quito, de la parte de cultural, porque nos ha mostrado cómo, te voy a ejemplificar esto porque creo que esto puede reflejar lo que pasa a nivel nacional. Cuando la Secretaría de Cultura dice vamos a crear incentivos, y esto significa que ustedes, señores del municipio, tienen que evaluar todas las obras de arte de una manera distinta, porque esto no es pues de crear, ¿no es cierto?, coches, carros, no sé, como explicar, tiene que haber otros criterios de evaluación, entra en caos.
Es como, o sea, se pusieron todos así como se alteraron, porque no sabían qué hacer con eso. Es decir, creo que eso ha mostrado con claridad la fragilidad y además la poca importancia que se ha dado a los procesos culturales. Se está haciendo un trabajo y esperemos, estamos a punto de cambiar de alcalde, es decir, no falta ni un mes para la posesión del nuevo alcalde. Esperemos que el alcalde acoja lo que se ha venido haciendo, no pierda el proceso que se ha venido haciendo, porque yo creo que sí hay una intención de promover políticas culturales como a largo plazo, ¿no es cierto? No solo para cumplir los planes, los POAS, no solo para eso, sino en realidad para fomentar. Ha habido, por ejemplo, incentivo para poner todo equipo técnico en las salas, darles potencia a las salas, ¿no? Después de la pandemia, proveer de elementos de técnica, de telones, de lo que necesite una sala para que sea un espacio creativo y pueda sostener a los compañeros también. Se ha dado incentivos para la dramaturgia, para la puesta en escena. Son poquísimos. Es decir, el dinero es tan poco que nos dan en una ciudad de más de 2 millones de habitantes, de 2,5, dos incentivos para una cosa. Es poquísimo, es nada, no alcanza. El Ministerio de Cultura ha generado también algunos procesos que a mí no me parecen del todo malos todos, pero seguimos con un grave problema. Es decir, tienes que presentar el informe y esto es perseguirte. Te conviertes en no sé si es una palabra, perdón, en un criminal. Si tú no dijiste en qué usaste el $50 y no lo justificaste con la factura, que tiene que decir que eres creador, no sé qué, o sea, es una cosa muy, muy, muy fuerte. Entonces los compañeros no quieren entrar, digamos, en estos procesos. Sí ha habido unas reformas de la ley de cultura. Los presupuestos, obviamente, por el COVID, que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Me imagino que en México también ha ocurrido. Se ha movido los presupuestos a salud, se ha movido a otras áreas. Están ahora recién como volviendo a las áreas que corresponden de cultura. Todo es que en algunos casos sigue siendo clientelar el tema, ¿no? No hay un cambio profundo, digamos. Siento que hace 20 años no pasaba esto, es decir, que si comparo hace 20 años sí ha habido como un cambio. Siento que no lo suficiente, no profundamente. También yo creo que ahí tenemos que nosotros como creadores hacernos un cuestionamiento, qué tanto participamos en esas modificaciones, qué poder tenemos, tampoco tenemos mucho. Antes no había asociaciones de actores, de actrices, de técnicos, ahora ya hay, es decir, sí se está propendiendo a la organización para la defensa de los derechos culturales que tenemos como artistas, etcétera. Entonces yo creo que sí hay un cambio, pero creo que no se alcanza a ver y no se alcanza a integrar a los artistas, digamos, ¿no? De manera clara a estas estructuras. Son muy difíciles estas estructuras, castigan mucho. Entonces, no te da deseo de entrar a hacer este ejercicio, ¿no? Em, se han generado algunos espacios formales, por ejemplo, en Guayaquil ahora hay la Universidad de las Artes, se ha creado varias como instancias que están también generando titulación. Lo menciono porque tiene que ver con el tema estructural, ¿no? Es decir, te piden que tengas un título para poder, eso te garantiza acceder a ciertos incentivos o no. Es decir, todo está como muy, perdona que se me están saliendo aquí las alertas en la computadora, está mejor en un término, pero creo que es insuficiente. No se comprende con profundidad cuál es el cambio, no se nos ve todavía como, como generadores del PIB, ¿ya? O sea, Ok. no Ya, estamos todavía en eso, ¿ya? para redondear esta parte, para concluir y darle paso a los compañeros,
mencionabas a la querida maestra Rosa Luisa Márquez, por ahí pienso en el maestro Santiago García de la Candelaria, recién fallecido. Bueno, pero bueno, ahí está Patricia Ariza, ustedes manteniendo este proyecto de Mala Hierba de alguna manera en Ecuador. ¿Qué vislumbras del teatro independiente mundial? Porque además las temáticas en las que se está profundizando ahora son temáticas muy fuertes como las que ya nos has platicado tú, ¿no? Son muy potentes, ¿no? Es una preguntota la que me haces, ¿no? Porque como mundial, no sé, como Bueno, dice a mi nivel hija, latinoamericano, más bien, mejor. porque no, a nivel mundial no existe tampoco esta Sí, noción del teatro independiente, ¿no? yo creo que como en el proceso de la pandemia, creo que nos dimos cuenta que necesitábamos como cambiar de chip y como orientarnos hacia otros mecanismos, buscar otras cosas, ¿no? Yo siento que estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complejos. En Ecuador, ¿no es cierto? Ha habido un nivel de represión oculta, por ejemplo, que eso no se habla. Am, Hay un grupo de compañeros denominados guevaristas que han sido encarcelados, condenados hace pocas semanas a 10 años, por ejemplo, uno me parece, no estoy certera en los datos. Eh, y siento que en Latinoamérica estamos viviendo momentos políticos muy complejos. Eh, Siento que los 2 últimos años ha habido un movimiento social muy fuerte. En Argentina hubo todo este levantamiento, me parece que en Chile también, en Perú también, hace poco hubo, ¿no? Colombia siempre está viviendo constantemente este movimiento de violencia. En Ecuador se ha exacerbado a unos niveles impresionantes. Están pasando cosas que aquí nunca han pasado, temas de sicariato, de vacunar a los comerciantes. Yo menciono esto porque creo que como artistas estos temas nos tocan de una manera muy profunda y nos cuestionan en qué estado estamos viviendo, ¿no? Yo siento que desde ese lugar quizás estamos llamados a reformular qué es lo que estamos haciendo en los espacios artísticos, qué queremos hacer. Eh, Creo que, por ejemplo, la invasión, ¿no es cierto? Ahora estaba leyendo un artículo también, la invasión que hemos atestiguado eh, por parte de Rusia, ¿no es cierto? Y por momentos nos deja desolados, volvemos a sentir esta desesperanza profunda. Porque la pregunta que nos cruza, yo creo que como artistas, es que, ¿qué hacemos con lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos modificar con ese trabajo, ¿no? ¿Cómo vislumbro el teatro latinoamericano? Yo creo que somos sobrevivientes siempre. Después de la pandemia aún no sé cómo se va a medir esto, cómo va a impactar. No sé muy bien cómo responderte porque solo tengo una sensación de no detenernos. La maestra Patricia Ariza ahora fue removida del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, de Así Colombia. es, así es. Y he leído lo que ella pone, ¿no? Y lo que ella reclama es las maneras. Es decir, porque es una mujer extraordinaria y lo que ella dice es, hubiera preferido que me llame el presidente y me diga, conversemos abiertamente de esto. Es decir, Patricia, ya no quiero que estés aquí. Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo, es decir, al leer lo que dice Patricia Ariza, ¿no es cierto? Es una mujer que le puede dar una vuelta enorme a toda esta visión de la cultura en Colombia.
sí me hace preguntarme por qué y qué es lo que se está pretendiendo a nivel político en Latinoamérica. Yo siento que, por ejemplo, Ecuador en este momento está viviendo una situación extrema porque yo creo que hay una intención de entrar con otras políticas neoliberales desde el norte, con otras intenciones. Nuestros países son muy, muy importantes para colocar bases militares. Colombia tiene 7, Ecuador tenía una, pero la sacaron. Tenemos un gobierno que está seguramente abriendo las puertas para que entren nuevamente. Entonces yo creo que hay una cosa que todavía no se configura con claridad, pero creo que está ocurriendo, hay movimiento. Las cárceles, por ejemplo, hemos tenido muchos problemas con las cárceles, ha habido asesinatos, ha habido eh, hace poco también mueren 6, 7, 8 reclusos, se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque hay una política, yo creo que lo que quieren es privatizar las cárceles, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay algo que está por abajo que no logra uno como ciudadano, como artista, ver, ver. ¿Qué es lo que quieren en Latinoamérica? Me pregunto yo, ¿ya? Podemos ir a los estudios que desde hace 30, más de 40 años han hecho, ¿no es cierto? Quieren nuestros recursos, quieren el agua. Este discurso puede ser como muy, decir, pero esto ya lo hemos hablado, ¿es verdad esto o es un invento? ¿Qué es esto? ¿Es cierto? Pero yo sí vuelvo a la misma pregunta, vuelvo a las mismas teorías, ¿no es cierto? En las ciudades se está produciendo este tema de las pequeñas tribus. En Ecuador estamos viendo las tribus, ¿no es cierto? Enfrentamiento entre varias bandas delictivas por el tema del narcotráfico, disfrazados con temas políticos, porque el presidente dice que no, que la violencia es un tema que él es heredado del gobierno anterior y autoriza el uso de armas para que portemos armas. Yo digo, ¿y qué hacemos con las armas? Es decir, ha habido un movimiento hace un mes en Ecuador muy, nos hemos cuestionado mucho qué significa que nos autoricen a portar armas. Están generando que un enfrentamiento civil nos están autorizando a hacer lo que, vuelvo a lo que decía la maestra Isa, a hacer a nivel violento las cosas o que yo te llame y trate de crear un vínculo contigo, de dialogar contigo. Yo siento que nuestro trabajo eh, como artistas está por ahí, ¿no? Cuestionar qué está pasando, visibilizar lo que está pasando, traducir lo que está ocurriendo, porque es solo una sensación de miedo la que tenemos en Ecuador ahora. Ya no nos movemos en la noche porque en la vía que sube del valle de la ciudad hacia el centro, te detienen, te asesinan, te raptan, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Solo miedo. Es decir, es un poco intraducible esta sensación que tenemos y cuando tú me preguntas mm, quizás no sé si respondo ni medianamente a tu pregunta, pero lo que yo percibo es cuál es el trabajo como artista a mí que me corresponde. Por eso tengo mi proyecto Malas Hierbas y otras hierbas. A mí me urge volver a esos espacios, es decir, porque ahora hay más muchachos, adolescentes que están siendo captados por estas organizaciones y hay más todavía población carcelaria. Hay más adolescentes encarcelados, hay más chicas encarceladas en el valle de la ciudad, hay más mujeres que están siendo encarceladas, hombres que se matan y se matan. Ha habido varias masacres carcelarias. Entonces, y la pregunta es esta, es decir, no sé muy bien, solo percibo esta desesperanza, digamos, ¿no? Y desde dónde voy, no sé muy bien. Y bueno, te comprendemos porque encontramos lamentablemente muchas coincidencias en esto que nos platicas, que indudablemente nos conmociona como sociedad, pero también como creadores, ¿no? No voy a ampliar más para que los compañeros Carlos y Cristina pues comiencen también a platicar contigo y bueno, en un momento continuamos con las preguntas. Si Bueno, de gustas, acuerdo. Carlos. Gracias, Willy. Si estás de acuerdo también, Cristina, voy a hacer un par de Bien. preguntitas primero. Este,
Bueno, tengo muchas preguntas, escuchando tu trayectoria, Daisy, interesantísima, y muchísimas gracias por compartirla. Muchas preguntas a distintos niveles, pero un poco para no dispersar la conversación, voy a tratar de vincularlo con este último comentario que tú haces, que creo que es un sentimiento compartido en el sentido de ver un montón de problemas a nivel global, a nivel regional, a nivel de nuestros distintos países y como creadores escénicos hacernos la pregunta de qué podemos, qué nos corresponde hacer, qué podemos hacer y qué nos corresponde hacer al respecto. Y en mi experiencia, de una manera muy personal, tanto como investigador, pero como creador escénico también, creo que son las pequeñas luchas, las pequeñas victorias. No vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar a la sociedad, pero se puede tener impacto en individuos, en comunidades. Y entonces lo vinculo a esta parte que tú mencionabas de que en algún momento has hecho o hiciste y has hecho talleres en barrios marginales, por ejemplo, en Ecuador. Y eso me parece muy interesante. Nosotros, Cristina y yo, estuvimos el año pasado haciendo un trabajo sobre teatro comunitario precisamente en zonas marginales del oriente de la Ciudad de México. Y es impresionante ver el poder que tiene el teatro, no de cambiarla a la sociedad como un todo, pero sí de cambiar la trayectoria de vida de jóvenes que están en situaciones muy complicadas, que viven en contextos de mucha violencia y de mucha marginación. Entonces ahí es donde vinculo ese último comentario que hacías con una parte de tu trayectoria y me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo es eso de trabajar en barrios marginales en Ecuador, qué significa, qué te has topado y si a ese nivel está ese poder transformador que te describo, si estás de acuerdo que esa transformación sucede a ese nivel micro, a veces puede ser nada más individual porque un chavo, un joven encontró otro camino a través del teatro. Sí, mira, Carlos, tú lo dices, ¿no? Y para mí es importantísimo esto precisamente. Yo llevo Lengua de Vaca, voy a contarte un poco esto. Yo llevo la obra Lengua de Vaca a diversos lugares y se ha convertido en un proceso de investigación porque a mí me interesa precisamente presentar la obra o trabajarla en espacios no convencionales con grupos que están siendo eh, espacios de contención, ¿ya? De contención de mujeres, por ejemplo, violentadas a nivel físico, económico, todas las violencias. Entonces yo hago esta obra y lo que hacemos es conversar después de la obra. He encontrado testimonios potentes que ellas me dicen, a mí me pasó lo mismo, mi abuela, mi mamá le pasó, mi papá tampoco estuvo, porque la obra va un poco de las historias de nuestras mujeres. Y cuando terminamos el conversatorio, ellas dicen, sí, dice, qué importante recordar lo que ha pasado en la historia de mi familia. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué van a hacer ustedes con eso? Entonces, ellas no son actrices. Pero yo les digo, pero hagan lo que ustedes quieran. Dibujen, borden. Y bueno, cuando podemos hacemos las muñequitas de las penas. Hicimos un taller con unos maestros que pasó exactamente lo mismo. Es decir, ellos se sintieron tocados porque la autoetnografía tiene esta capacidad, ¿no? Es decir, toca temas que son esenciales del ser humano, el padre, la madre. Al ser autobiográficos, tú siempre estás buscando como el camino, ¿no? Bueno, en mi caso, no va a todos, un tema de identidad, ¿no es cierto?, del padre. Entonces, con ellas elaboramos, con ellos y ellas, unas pequeñas muñequitas que se hacen con retazos, es decir, con pedazos de telas, que todo es reciclado. Desde ahí damos el valor a lo que significa también recoger las cosas que vamos a desechar, ¿no? Y desde ahí, desde esta elaboración del objeto, yo porque insisto siempre en los talleres en que se lleven una cosa, es porque cuando ellos lo pueden ver en casa, hacen lo que tú dices, lo miran y recuerdan que hay otra manera también de hacer las cosas, porque eso es lo máximo que yo puedo hacer y esa es mi premisa. Solo contarte
que el mundo que tú vives, sí, ese es el mundo que te tocó, pero sí hay otras opciones, sí hay otra manera, sí puedes decidir, porque no hay cómo hacer nada más, me parece. Entonces, el objeto, dentro de mi metodología, yo siempre procuro que se lleven un objeto para que cuando lo miren, digan, claro, cuando yo estuve en el teatro, pasa esto, que hay personas, tanto desde el testimonio como desde la obra que se presenta, sí hay otros caminos que hacer. Y cambiar el mundo, qué duro, ¿no? Qué difícil, pero creo que sí, porque esa madre incidirá en los hijos, esa madre incidirá en la hermana, en la madre de ella misma. Es decir, sí podemos hacer un eco. Yo siento que es como la piedra que se lanza al agua y hace un eco, ¿no? No podemos medir el impacto, pero yo sí siento que sí hay un impacto. eh, yo tuve una compañera de una organización que fue a apoyar la función en la cárcel de adolescentes. Y la que se quebró fue ella, no las adolescentes, porque ella en realidad no había tenido oportunidad de identificar eh, los temas que estábamos trabajando y en el objeto que yo entrego les hago una pregunta y les digo, ¿quién es esta persona que siempre te ha dado oído? Puede ser tu mamá, tu vecina, quién, la persona a la que le puedes contar lo que te ha ocurrido. Y resulta que ella no tenía a nadie y se paró como media hora y empezó a llorar porque no sabía quién era esa persona. Desde ese lugar, lo que concluimos al final es que todas las que estábamos ahí podríamos convertirnos en esa persona que le sostenga. Desde ese lugar, yo siento que ya hay una modificación y alcanzamos este objetivo que tú planteas, ¿no? Una, por lo menos ella sintió que sí hay alguien que le contenga, que le toque, que le llame y le diga, ¿sabes qué? Ahora ya no queremos este espacio, lo que le comentaba William, ¿no? Con la maestra Isa, es decir, un ejercicio de amor, respeto, de fraternidad, de tocarte, ¿no? Yo estaba justo hoy en la mañana en el desayuno viendo un video de neurociencia que decía que tú puedes calmarle a alguien con mucha facilidad cuando cruzas la ropa y le tocas la pielcita a un bebé, por ejemplo, ¿no? Directamente y le tocas y le acunas y le calmas. Ahora nos tocamos poco, nos besamos poco, nos abrazamos poco. La pandemia nos mostró y nos hizo añorar con mucha fuerza el verle al otro, olerle al otro, ¿no? Entonces yo siento que desde ese lugar sí se puede modificar, sí se puede hacer y esperemos que la onda expansiva ojalá sea más amorosa, ¿no? Y que esa madre que fue abrazada ese día abrace más a su hija y le diga que con eso también puede acompañar, ¿no? Y del arte, en el arte, ¿no? Y constituirlo al teatro también como un espacio de eso, de cuestionamiento ideológico, de que sí se puede hacer otras cosas. Eso es lo que a mí me interesa más. Sí se puede. Lo que te dijeron es mentira. Sí se puede pensar de otra manera y está bien, es correcto, correcto. O sea, correcto Muchas, digo, vale. claro, claro. Sí, 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 totalmente coincido plenamente con tu respuesta, Daisy. Bueno, yo tengo otra pregunta, o no sé si quieres entrar, Cristina, o sigo con otra pregunta, o... Mira, tengo una que está vinculada, digamos, Sí. con lo que viene, con lo que nos viene compartiendo Daisy. Y en ese sentido, a mí me interesa mucho cuando hablas acerca de cómo vas tomando los conceptos para este trabajo de experimentación de tu proceso creativo, cuando hablas de la autoetnografía y sobre todo de cómo vas abordando los temas que están vinculados a la violencia. Este episodio que nos estás contando ahora acerca de cómo el contacto con las personas que directamente están atravesando por esas problemáticas, a veces a quienes rompe, a quienes quiebra, pues es directamente, ¿no? A los propios, ¿no? A quienes van a llevar como estos espacios, igual lo vimos, ¿no? Con un trabajo que también habla sobre la violencia y demás. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la autoetnografía te ayuda a, a comprender, a compartir, a socializar y sobre todo, pues a poner como desde tu propia experiencia y desde tu propio sentir todas estas problemáticas? A mí ese es como uno de los aspectos que más ha llamado mi atención y saber sobre todo cuál puede ser como esa función que se puede integrar a un proceso creativo.
Em, me haces me traes a la mente una cosa muy importante para mí. Yo durante algunos años hice terapia con una compañera muy querida que falleció hace más o menos 7 meses, se llama, porque para mí es en presente siempre ella, porque está en mí, se llama María de los Ángeles Núñez. Ella era mi terapeuta y me decía, es importante que le pongas nombre a lo que te ocurre. Eso a mí me permitió escribir una obra porque, claro, entendí que lo que me estaba ocurriendo es que yo no le ponía nombre, porque no sabía cómo se nombraba eso que sentía. No sabía que había además muchos nombres para las cosas que iba sintiendo en el transcurso de una conversación, de una relación. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que la autoetnografía, en la relación que yo tengo con la autoetnografía o como yo la leo, es esto, es decir, cuando, mira, acá atrás, no sé si logran ver ustedes, a ver, voy a mostrárselos. Esta es una concha de mar claro, yo cuando hago los talleres digo, esto es un objeto que puede ser etnográfico, ¿no es cierto? Puede venir de no sé qué historia y de tantos años y de tal lugar históricamente, de tal territorio, ya que estamos hablando de los territorios. em, pero esto se convierte en un objeto por sí solo no dice mucho, dice históricamente cosas. Pero si yo les digo que esto hacía mi abuela, me ponía en la oreja cuando yo era niña, que además de ella hacía eso, ¿no? Era muy... Ponía y me decía, ¿escuchas? Yo le decía, sí, ese es el mar, es el mar. Entonces, para mí la autoetnografía es valiosísima en este sentido, en que le da valor a tu propia palabra, que es un recuerdo y tú puedes denunciar. Al enunciar lo que sea amoroso o violento, lo que fuese, lo extraes de ti y lo pones en escena, ¿no? Y lo vinculas al arte, al teatro en este caso, y tú puedes ponerte en el escenario y decir, contar tu testimonio y decir, me hacía esto mi abuela, pero esto también sirvió para que la persona con la que él vivía le lanzara y le hiciera un golpe en la cara, ¿no? Es decir, yo siento que la autoetnografía a mí me posibilita esto, es decir, sumar lo cotidiano, el lugar donde habitas, lo que es tu territorio, empezando desde tu cuerpo, ¿no? El primigenio, el territorio primigenio, que es el más importante, hasta el lugar que habitas como diariamente, cotidianamente, hasta los otros territorios y hasta el otro, que también es un territorio con el que yo dialogo, comparto, ¿no? Entonces, desde ahí yo voy traduciendo la autoetnografía y voy sumando y sumando y sumando para poner en valor. Yo siempre digo en los talleres, lo que tú piensas y lo que tú dices es valioso. Yo solo te voy a dar una pauta para que juntes lo que esto se llama autoetnografía, les digo al final, ¿no? O así dicen los científicos, porque ellos están los investigadores dedicados a poner nombres a las cosas porque es importante. Entonces, esto se llama autoetnografía y funciona más o menos así. Eso es lo que yo hago, no hago más, es decir, y para mí traducir los conceptos, porque yo, bueno, en mis procesos educativos he tenido muchas dificultades con los conceptos, te tengo que decir esto, que no oiga nadie. Bueno, pues muy... ajá. Muy tarde, Perdón, dices decís tú. que... No, 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 no. Pensé que ya está cerrando porque ya estamos a punto de entrar a las 11 de la mañana. Ok. Entonces, Willy, no sé si, perdón que haya interrumpido, si quieres hacer una brevísima pausa o cómo quieres proceder, porque Y yo vamos creo a abrir que el simulacro, ¿no? sí, está por comenzar el simulacro, entonces, también para la gente que nos está siguiendo, vamos a apagar nuestras cámaras y regresamos en 10 minutitos. De ¿Sí? acuerdo, Perfecto. perfecto. Bueno, yo quisiera complementar un poco lo que preguntó Cristina y que nos estabas contestando, Daisy, que es este cruce justamente entre la creación escénica y, pues, no sé si la teoría social, pero el trabajo de investigación. ¿Cómo lo refuerzas? Es decir, te acercas a investigadores, platicas con ellos,
o eres más autodidacta o es una combinación de ambas cosas. Esa sería un poco una pregunta. Y también vinculada a esa pregunta me da mucha curiosidad si entendí bien tu trayectoria. ¿Cómo es que tú de entrar en un proceso de investigación inicialmente en Mala Hierba decides brincar a la actuación? Y ahora entiendo que es en realidad una combinación y es un híbrido entre la actuación, la creación escénica, la producción y la investigación. Cuéntanos un poquito de cómo se dan esos cruces y cómo se han dado a lo largo de tu trayectoria. Bien, me voy a referir un poco a lo primero que me comentas porque que es en relación a lo que Cristina también me preguntaba. Pues mi trabajo más ha sido intuitivo y no me relaciono mucho con investigadores, digamos, porque al ser autoetnográfico más partimos de las experiencias personales, ¿no es cierto?, de todos los grupos donde yo trabajo. Y en mi caso de mi trabajo, en este último montaje que hice de ese texto, eh, lo que he hecho es un proceso de investigación más bien personal, acompañado, eso sí, de un compañero cineasta que es fotógrafo también, que él ha ido haciendo como el registro audiovisual, el registro fotográfico, todo, ¿no? Ha ido haciéndome como la memoria para yo poder volver luego al material. Sin embargo, yo no soy muy pegada a sostenerme como del objeto, digamos, ¿no? Yo más bien voy por lo que he percibido del momento y desde esa percepción, de la cualidad que el objeto me ha dado en ese momento, de las texturas, porque claro, yo soy más actriz, entonces trabajo mucho desde los sentidos. Desde ahí parto hacia la escritura. Yo en primer término me agarro de eso y mi primer impulso es la escritura a través de eso y de lo que queda como escrito, que ya es una interpretación y se reinterpreta constantemente, ¿no? Así es como yo trabajo, digamos, ahora en este último proceso que he hecho de la segunda parte de la obra que yo les mencionaba, que se llama El cuchillero de la Huáscar, la historia del padre vista desde los ojos de la hija se llama. Entonces, aquí que he hecho yo es un acercamiento más bien al lado paterno eh, por ejemplo, he visitado varios lugares donde puedo encontrar rastros de lo que hacía este hombre que era mi padre. Entonces, yo lo que trato trato de construir esta figura que igual es como muy imposible construir, pero desde lo que veo que ha hecho, es decir, desde lo que ha elaborado, porque él trabajaba en piedra. Entonces yo miro eso y puedo, trato de percibir, de leer. Claro, es todo muy subjetivo y por eso creo que la autoetnografía es tan interesante, porque nos permite poner en valor lo que las ciencias duras no nos permiten, ¿no? Y por eso yo lo pego mucho a mi trabajo cotidiano de talleres, de la obra, porque yo siento que desde ahí yo puedo también invitar a los que van a observar el trabajo o participan en los talleres a poner en valor lo que sus inteligencias naturales les dan y que es correcto. Mi abuela era una mujer iletrada, pero era una mujer inteligentísima, maravillosa, es decir, ella sabía muchas cosas. Y claro, ella es la culpable de que yo crea en lo invisible. Entonces, ella me dibujó el mundo a mí y es bellísimo, porque claro, ella me dibujó una cosa que yo no podía ver. Ella me enseñó a creer en Dios porque ya tenía una religión que no era la católica, y donde íbamos a un lugar y donde no había ni un solo Jesucito, ni una virgen, ni nada. Solo había la posibilidad de creer, nada más. Y desde ese lugar, claro, yo estoy construida desde ese lugar, desde creer en lo invisible, ¿no? Claro, tengo todos los sentidos exacerbados también, precisamente por eso. Y cuando yo soy actriz, trabajo mucho desde eso. Y cuando la gente trabaja conmigo en los talleres, yo le invito a que recuerde los dolores, el contacto, las texturas, porque así la mente, la memoria viene, ¿no? Además, yo vengo de una formación de un colectivo que trabaja con la memoria. El Negro Vargas, el Arístides, viene
de un lugar del que sale, ¿no es cierto? Y tiene que reconstruir constantemente como migrante, como exiliado su memoria. Charo viene también de una realidad española y ellos tienen que construir constantemente, reinventarse. Hay un texto en Nuestra Señora de las Nubes que dice, ¿no es cierto?, reinventarse cada vez que recordamos. Porque así es, y por eso a mí la autoetnografía me gusta, porque le da la posibilidad a la persona que trabaja conmigo, varón, mujer, niño, adolescente, adultos mayores, de creerse que está bien lo que recuerdan, que es lo que necesitas además. Justo tenía una charla hace unas semanas con mi compañera Cristina Marchán, compañera del grupo Mala Hierba, y yo le decía, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que estoy escribiendo porque estoy escribiendo nuevamente mi historia, esa que no sé del lado paterno. Me estoy yo misma reescribiendo mi historia. Y además, en los seres humanos es maravilloso porque tú puedes escribirla desde el lugar que necesitas también. Entonces ahí sí ya tenemos que ver como latinoamericanos que somos bien sufridores también, ¿no es cierto? Y nos gusta el drama y está bien. Yo digo, está bien. También está bien. Somos dramáticos, ¿ya? Y tenemos desde la cultura andina 7 corazones y cada pueblo sufre de un corazón específico. En Ecuador, el corazón que más se nos enferma es del estómago, porque somos muy emocionales, muy viscerales, ¿no? Entonces todo lo sufrimos y las emociones también las lloramos, las alegrías también las lloramos y las tristezas, pero con más gusto. Entonces yo digo, desde ese lugar trabajo la autoetnografía, no me junto con investigadores así como propiamente dichos, sí me sirvo de algunas lecturas de algunos artículos, de algunos textos. Tengo algunos compañeros que trabajan en narración oral, un querido compañero que se llama Javier Ceballos, él trabaja la narración oral y la recuperación de las historias de la ciudad. Y bueno, con él, a él le he hecho yo algunas preguntas, ¿no? Porque él sí tiene una línea más investigativa, digamos, él sí está más del lado de Cristina, creo, ¿no? Él sí le hace como más a la investigación y me manda libros y me dice, mira, busca aquí. Entonces, pero libros de la ciudad, ¿no? De las historias de la ciudad, del territorio en el que habito yo. Eh, y es muy bonito esto, como se llama, ¿no? Territorios teatrales, porque cuando me invitó William, yo me preguntaba sobre el territorio que yo habito, William, ¿no? ¿Qué territorio estoy habitando yo ahora? Es decir, y esto que tú me dices, para ir a la segunda pregunta, yo he asumido varios roles, ¿no? Y viajo en estos territorios. Soy productora, he sido actriz, ahora también doy talleres, soy profesora. Em, He ido transitando por estos territorios que me han ido alimentando y me han ido dejando preguntas. Un día el negro Vargas, como es él, ¿no? Él me hace preguntas como que nada. Él dice, sí, se va, unas preguntas me hace, ¿no? Y me dijo un día, oye, ¿y por qué tú pasas tanto en la oficina trabajando en la computadora? Me dijo. Se paró en la puerta así y me dijo así. Y me miró y me dijo, y yo lo miré y dije, este señor qué quiere decirme? Y me fui y no volví a la oficina nunca más. Entonces, después cuando él me dijo que quería hacer algún taller, yo le dije, pero es que tú me dijiste que pasó demasiado en la oficina y tenías razón, no voy a volver ahí. Entonces, sí, ahora yo sigo haciendo la producción, pero desde otro lugar. Sí me ha alimentado, me ha permitido enriquecerme, compartido con muchísima gente que viene de distintos lugares y me ha dado muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Este transitar también como actriz me permite permanentemente volver a la pregunta, lo que hago, por qué lo estoy haciendo. Esto me invita a seguir viva, porque hay momentos donde yo me he sentido que empiezo como a perder el horizonte, ¿no? O la circularidad, porque yo creo que hay gente que no vive mirando al horizonte, sino que mira alrededor, no sé. Digo, ¿a dónde voy? Y me acuerdo de mi maestra de Charo Francés, querida maestra, y de Santiago Villasís, que fue del grupo Mala Hierba también, un querido compañero que trabajó mucho a nivel pedagógico en el laboratorio Mala Hierba, que también nos hacía la pregunta, ¿no? Cuando éramos estudiantes de actuación.
yo me rijo por esas preguntas, ¿no? ¿Por qué hace eso el personaje? ¿Cuál es la importancia para él? ¿Cuál es su super objetivo, su objetivo? ¿Qué tiene relación con el otro? ¿Y a qué voy? Ese es el nivel consciente que tenemos, donde transitemos en cualquier territorio que estemos, y esa es otra de mis pautas para el trabajo con cualquier grupo, es el nivel de conciencia que tengamos. Vivir a nivel consciente significa que te vas a cansar mucho. Yo soy mamá ahora y ser una mamá a nivel consciente es muy cansado. Hoy termino al día, pero ya lista para la cama porque estar consciente de que no puedo gritarle a mi hija porque se me ocurrió, porque tengo, no sé, una furia interior que es mía y no, sino que pensar a ver qué pasa. Además, cuando me hace berrinche, yo digo, ¿qué le pasará, no? ¿Qué le pasará a ella? ¿Por qué será que está así furibunda? ¿Qué le pasará? Estas cosas de ser conscientes cansa mucho, pero creo que es importante. Ya es muy importante para el teatro, para la vida, para ser pareja, para ser mamá, para todo, ¿no? Por eso la cruzo y me parece que la etnografía permite eso, porque te hace preguntar constantemente de dónde vienes, qué es lo que te constituye, eh, por qué te rodeas de estas realidades, etcétera. Eso, ¿no? Más o menos. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias, Daisy. Cristina, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Quieres entrarle? Sí, sí, a mí me gustaría ahora que, igual como retomando un poco lo que nos vienes contando, me gustaría que nos dijeras un poco cómo es tu escritura, cómo se expresa en tu escritura esto que nos comentas, el nombrar, esta parte de la memoria, los sentidos, los recuerdos, es decir, cómo lo aterrizas en en esta línea. Y también pensando que, bueno, pues la idea de este grupo en el que estás es la idea del laboratorio, ¿no? La experimentación y demás, cómo se refleja también ya en la puesta en escena, ¿no? Porque, digamos, si lo decimos de manera verbal, digamos, es comprensible esta relación, este vínculo con las sensaciones, lo corporal y demás, pero hacer una traducción de todo esto, primero a la parte escrita y después ya a la puesta en escena, y es a donde se empieza a complejizar. Entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo resuelves esto. Em, justo fíjate que, Cristina, estoy en un momento bien complejo porque vengo de unas escrituras que son un poco caóticas y bueno, en un taller que yo tuve les decía, yo tengo un gran problema con la estructura, porque no sé, escribo como al revés o sea, es como sumo muchas cosas, ¿no? Primero yo hago mucho, escribo mucho, muchos como monólogos, o sea, todo muy narrativo. A veces me es muy difícil como hacer diálogos, ¿no? ¿Ya? Cuando hay ejercicios muy concretos, yo los hago igual. Em, entonces, esto me ha pasado lo mismo que me pasó con la autoetnografía. Hace años empecé a escribir yo yo misma me juzgaba, ¿no? Y me daba así, pero duro. Y decía, oye, pero esto no es teatro. O sea, ¿cómo eres una actriz de teatro y dices que es teatro? Y bueno, y lo intentaba, pero fracasaba, como dice mi esposo, con rotundo éxito, ¿no? Entonces yo decía, vamos a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada, y hasta que me encontré con todo el material del maestro Sanchis Sinisterra, ¿no es cierto? Que está relacionado también con el tema de lo cotidiano. Y dije, no, pues es que sí es válido. O sea, antes del maestro también me encontré con unas mujeres maravillosas que me dijeron, pero si así escribes está bien, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Porque yo ahora he dicho durante todas estas 2 horas de conversación que les digo a las personas que van a los talleres, está bien, pero claro, siempre estoy dudando a veces de mí, ¿no? Y tengo afortunadamente mujeres que alrededor me dicen, está bien a mí también. Entonces, este caos de la escritura se está reflejando muchísimo ahora en reconocer que así es la manera que escribo desde lo narratúrgico. Ese es así, eso es lo que yo hago. Además, esto me permite en lo cotidiano, porque si tú vas a un taller y le dices, bueno, vamos a hacer un diálogo, le das una pauta clara, a veces lo logran, pero no siempre. Es decir, la mayoría de seres humanos lo que necesitamos primigeniamente es narrar, y es lo que sabemos hacer mejor. Entonces, yo le digo a la señora que va
pues a mi taller y ella empieza a narrar y yo digo, correcto, de acuerdo. Lo que yo hago es decir, bueno, vamos a cortar aquí un poquito tu texto y voy a cruzar con el de la señora y vamos a ver qué experimento nos sale. Y desde ahí les doy también como, les doy y me doy. No es que yo les doy, estoy experimentando con ellos, ¿no? Son mis conejillos de India. No, o sea, me enriquecen mucho porque en ellas reconozco mis propias dificultades. Entonces, esta es mi manera, es decir, yo narro, muchas veces me pego unas de escritura así, pero me voy y después digo, no, esto es lo mismo y trato de dialogarlo. Me cuesta mucho dialogar a veces, hacer la escritura dialogada, me cuesta mucho. Mm, Tuve recién una función para colegios, que es un programa que tiene el municipio de Quito, la Secretaría de Cultura, el Teatro Sucre, con estudiantes, y justo un maestro me decía, pero esto no es teatro. Entonces yo tenía la opción de ponerme a pelear con él. Y me dice, porque esto no es, el teatro es acción y ahí no veo que haya diálogos y la acción. Y me explicaba él cosas, ¿no? Entonces yo le veía y le decía, le digo, tienes razón. Yo de todas maneras considero que esto es una narraturgia y sí hay, sí hay, porque estoy hablando con otro, además, aunque fuese un monólogo, siempre estoy hablando con otro, y etcétera. Y me dio pie para hablar con los chicos y decirles, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan sobre esta escritura? ¿Creen que es posible que ustedes escriban así? Entonces ellos, claro, lo que hacen es mirar, porque creo que es legitimar la manera en que tú escribes. Está bien, porque si no las estructuras, que como tiene que escribirse el teatro, seguramente ese profesor no le gusta, ¿no? Cuando escriben sus alumnos como escribo yo. Entonces, bueno, no les dejará hablar sobre lo que ellos quieren. Nada, yo sigo experimentando en la escritura, en mis maneras de escribir. Escribo mucho, como soy actriz, esa es una ventaja, escribo mucho y en mis textos se reflejan mucho las atmósferas, tú puedes percibir dónde está ubicado el personaje, pero esto no es que lo hago a nivel consciente, es que ya está incorporado, es una impronta que yo tengo porque he sido 20 años actriz, entonces está como en mí. Además vengo de un grupo, ¿no es cierto?, también donde hay una metodología de actuación relacionada con esto, de un dramaturgo que también trabaja de esta manera. Entonces, soy hija de esta escuela también, ¿no? Y además es una escuela que me gusta mucho y que yo creo que la tengo desde lo que decía, desde mi abuela, que me enseñó a creer en lo invisible por lo que huelo, por lo que percibo, por lo que recuerdo. Entonces, son sumas de territorios donde he crecido y ahora estoy descubriendo mi territorio y permitiéndome salirme de las fronteras, porque yo era conmigo misma muy fuerte y no me permitía ciertas cosas. Entonces ahora me permito salirme, explorar. La pregunta que yo les hacía a los chicos de estos que les mencionaba de los colegios, les decía, por qué no pueden hacer un ejercicio autoetnográfico si tienen sus teléfonos? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Entonces, a mí, por ejemplo, yo les preguntaba esto porque a mí me provoca mucho, porque este bichito nos acompaña todo el día, todos los días y a todo lado. O sea, ya ni siquiera, o sea, uno se pierde en esto. Entonces yo decía, ¿cómo hago una narración con esto? ¿Cómo me permito? Esta es una pregunta ahora, ¿cómo escribir también estos nuevos discursos? ¿No? Porque está cruzado la autoetnografía, está cruzado, bueno, Cristina, tú en eso creo que sabes más que yo, está cruzado por un montón de lenguajes. Entonces, que además la autoetnografía te permite cruzar, y eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Y probar maneras de escribir. En esto Tania Castro es una gran maestra, ¿no? Y hay metodologías también que vienen de este maestro argentino, siempre me olvido, siempre me acuerdo del maestro Dubati, pero no me acuerdo del otro, que hace ejercicios de dramaturgia, ¿no? A través de los objetos. A mí me gusta mucho trabajar a través de los objetos, de estos ejercicios que tú puedes, lo que te enseñaba este caracol, escribir a través del caracol, de la textura, a lo que huele, la temperatura, etcétera, porque
Claro, soy actriz y a mí esto me conecta mucho. Eh, Daisy, a mí me gustaría un poco, ya nos contaste de la forma de escritura, esta negociación, así lo siento yo, entre una forma muy estructurada que muchos maestros siguen promoviendo. Mencionaste a Jaime Chabó, en algún momento, que él es muy riguroso con eso, es un excelente maestro, pero es muy riguroso con esa cuestión de la estructura y tú tomaste clases con él y una idea de escritura un poquito más, pues, más libre, más narratúrgica, más autoetnográfica, y está padre, ese es como parte del proceso creativo. Cuéntanos ahora un poco cómo son los procesos de producción en el teatro independiente en Ecuador. Creo que ese es un gran tema que de repente no le ponemos mucha atención y nosotros acá en México hemos estado documentando las formas de producción y bueno, es muy complejo porque hay pocos recursos, normalmente es un tema autogestivo, algunos grupos a lo mejor sí acceden a algún apoyo del Estado, pero eso en general en el teatro independiente no hace una gran diferencia. Hemos encontrado dramaturgos que son autogestivos, o sea, dramaturgos que hacen sus proyectos, los escriben y generan, ¿no? El proyecto y lo llevan a escena, pero llevarlo a escena no es nada más la parte de dentro del teatro, sino toda la gestión con los espacios, con los creativos, la promoción, la atracción de público, toda esa parte de gestión, ¿cómo sucede en el teatro independiente en Ecuador? Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que como en el teatro latinoamericano, me atrevo a decir en general, somos todólogos. Es decir, vamos desde la actriz hasta que nos subimos a poner el instrumento porque estaba mal puesto, a limpiar la sala antes de empezar a ensayar, a preparar el baño por si acaso igual, limpiarlo, verlo y buscar los recursos y tarde te pones a mandar las cosas en Facebook y le pides a William, por favor, dame, compartiendo con la gente de México porque necesito lo del taller. Am, Tiene que ver con lo que hablamos hace un momento, es decir, casi la mayoría hemos hecho estos territorios de productores, actores, de todo, ¿no? Maestros, porque tenemos que ganarnos la vida. eh, a nivel de la producción, pues sí accedemos a ciertos fondos. En este caso, por ejemplo, yo hace 2 años accedí al fondo de la Secretaría, pero porque yo soy productora y me ha tocado escribir proyectos. Y yo me he ejercitado en la escritura de proyectos. Pero hay compañeros, compañeras que no les ha interesado o simplemente no les va esta cosa de la escritura de los proyectos, ¿ya? Y no acceden. Hay un gran reclamo de varios compañeros, yo estuve en una reunión, que decían, no, pero es que esos formularios son muy complejos, no podemos acceder, no sabemos cómo llenarlos. Aquí también viene la otra parte, tenemos que aprender a hacerlos, ¿no? Pero sí hay algunos recursos, no todos los grupos evidentemente acceden a ellos, la trayectoria pesa mucho, entonces, claro, para nuevos creadores es mucho más complejo, ¿ya? Y sí hay algunos términos donde dicen nuevos creadores, vamos a dar incentivos para que empiecen su proceso. Las instituciones siempre le van a apostar por lo seguro, ¿no? Es decir, para quedar bien y con sus estrenos y qué chévere, pero claro, desatienden lo otro. Nos toca a veces hacer las obras poniendo vestuarios anteriores o reformulándolos o siempre pensando en esto, es decir, que sea eh, no muy costoso el montaje. ¿Ya? Y sí nos toca hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo esta como orientación, entonces yo hice lengua de vaca, pero yo nunca pensé ganar ese fondo. Entonces yo estaba pensando cómo hacerlo. La puesta en escena, la resolución la hice de una manera que podía hacerlo con una mesa, con una silla y con un vestuario incluso reciclado y cosas que yo iba a elaborar, porque no tenía dinero para diseñador, para vestuarista, para luces. Entonces yo decía, bueno, hago la temporada, entonces ya le digo al compañero que le pago luego de las luces. Verás que yo soy del emblemático Grupo Manera. Entonces, qué emblemático a nivel económico, estamos casi todos iguales. El tema es cómo resolverlo. Recién leía un artículo de
que hacía mención precisamente del maestro Sinisterra cuando vino a Latinoamérica, Argentina, y vio cómo se hacía teatro hace 30, 40 años, y decía él, ¿no? Cuando volvió a España, pero si ellos lo están haciendo como pueden y lo hacen maravillosamente y yo me quejo. Entonces, claro, esta reflexión era muy interesante y yo leí el artículo y decía, bueno, pero maestro, nosotros seguimos en las mismas, o sea, intentando hacerlo. Obviamente no siempre es así. El Mala Hierba ha tenido espectáculos enormes donde sí hemos hecho producción. Yo antes hacía mucha producción, buscaba las maneras. eh, eh, Se llamaban antes los auspicios, ¿ya? Antes ibas tú a una empresa directamente del municipio y le proponías y te daban un dinero y montabas. Ahora funciona con los incentivos. Han puesto ahora una ley también en el ministerio que muy bien, que no sabemos muy bien cómo funciona todavía, que es el impuesto a la renta, ¿no? Que hay en muchos países que la empresa te da lo que le corresponde al impuesto a la renta a ti como creador y se justifica el impuesto en las arcas para que no te, entonces va directo hacia algo concreto. Todavía no se configura con claridad. Es muy complejo producir en este país. Casi la mayoría pone plata de su bolsillo, luego trata de recuperarlo en las funciones, paga a los otros creadores pagando de las funciones. Eh, hay algunas experiencias que son interesantes, por eso es que creo que, por ejemplo, los compañeros de clown, estoy pensando en ellos. Ellos, por ejemplo, no usan muchos recursos de las obras que yo he visto, muchos recursos escenográficos, no somos más bien, estamos entrenados, ¿no? Creo que los latinoamericanos, los artistas, ¿no? A sacarnos el espectáculo maravillosamente sostenido en el actor, sostenido en poco de elementos. Yo acabo de ver un espectáculo de clan muy bello que ellos tienen en una caja y es sobre un espectáculo de la pandemia y lo hacen en una caja, que es como el lugar donde estaban encerrados, es un edificio que ellos han trabajado con tela, que sí hay recurso invertido ahí, pero es muy, muy, muy poco el recurso y es un espectáculo precioso, bellísimo, de una potencia, de una poética, de un contenido bellísimo y uno se pasa riendo. Yo terminé llorando una parte, y después riéndome porque claro, nos reconocemos, ¿no? En ese proceso pandémico. No sé si en México pasa, yo creo que sí, yo tengo algunas compañeras que han venido a los talleres y veo sus procesos de creación y nos vemos igualitas, haciendo milagros para poner en escena. Este no tiene que ser el principio, eso sí, no es que somos tantos y andamos cargando no sé qué cosa, procuramos y recursos porque creo que es importante. Entonces, este tema de los incentivos a nosotros nos ha exigido, porque estos formularios dicen luminotécnico, diseño de iluminación, diseño de vestuario, telas, es decir, tienes que hacer el ejercicio de pensar que todos los que intervienen en un espectáculo, que no son menos de 10 nunca, porque es un montoncísimo de gente, visible y la que no, nunca verás, tiene que ser todo pagado, ¿no? Entonces, desde ese lugar sí se estaciona un ejercicio que a mí me parece valioso. Como Malayer, insisto, nosotros sí hemos hecho procesos eh, con la participación de muchos creadores y sí hemos logrado algunos recursos, no todo lo que hemos querido, no siempre hemos podido pagar a todos. Los actores casi nunca hemos cobrado, digamos, un sueldo. Siempre todos los recursos está direccionado a la producción, a la ejecución del espectáculo y nosotros nos pagamos después, es decir, nos postergamos siempre, permanentemente. Considero que eso no es lo mejor. Yo en mi práctica de Malas Hierbas y otras hierbas, cuando montamos este espectáculo Diálogo para Ciudadanos Despistados, eh, yo procuraba hacer un ejercicio que es pagar ensayos, pagar las funciones, porque ese sería el ejercicio si tú estás trabajando como creador, ¿no es cierto? Creadora. A veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero por lo menos hay que hacer un ejercicio para nosotros reconocer que las horas que trabajamos diariamente a nivel teórico, de análisis, de escritura y de espacio mismo a nivel de montaje, tiene que ser pagado, ¿no? Entonces, eso.
De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta y no sé, Cristina, si tienes alguna otra, voy. Hay un tema que me llama mucho la atención y yo creo que tiene que ver con este cruce entre el teatro y la política. Y bueno, la política en un país como Ecuador es un tema bastante complejo, bastante volátil. Si recuerdo bien, es uno de los países en la región que en las últimas décadas ha tenido más cambios políticos en términos a nivel presidencial, de elecciones, y siempre es muy interesante seguir la política en Ecuador. Y siempre queda la pregunta de la participación ciudadana en la política y el símil de la participación en el teatro. Por ejemplo, en México tenemos esa discusión, algunos colegas que están trabajando esta cuestión de los llamados contradispositivos escénicos que buscan que el público sea más activo y sea un asunto más pues interactivo, ¿no? O sea, que el público forme parte, digamos, de la escenificación de alguna manera, invitando también a la reflexión de que así debería de suceder en la política, o sea, de que el ciudadano también debería de participar de manera más activa, no solo como público, sino como ciudadano en el día a día. Em, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Hay esa discusión entre los teatreros? O sea, de decir, necesitamos un público más activo, necesitamos un público más consciente de los problemas políticos, pero no solo que vaya y que se siente y vea nuestro espectáculo, sino que participe y haga esa reflexión sobre la participación. ¿Cómo se da eso en Ecuador, Daisy? Em, Como en todos los países, creo que hacemos teatros distintos, ¿no? Todos trabajamos cosas distintas desde intereses distintos. Los grupos que yo he observado y desde nuestro trabajo, bueno, ustedes conocen, siempre tenemos una postura clara, ¿no? Es decir, políticamente no significa que entremos a hacer panfleto en la escena, ¿no? Pero sí tenemos una posición y hacemos un teatro que promueva un criterio, digamos, que te cuestiones qué estás haciendo. Porque ahora, por ejemplo, se hace mucho stand-up, ¿no? Muy fácil porque además acceden mucho y puedes también generar recursos, ¿ya? Porque está relacionado, las dos cosas van por ahí y hay algunos teatros que les llaman los comerciales también, ¿no es cierto? Donde se presentan espectáculos con mucha inversión de dinero y eso, que en Ecuador en realidad hay producciones grandes, producciones mega, producciones de, por ejemplo, am, las últimas que han hecho en Guayaquil, hay un teatro que se especializa en eso, que hace, por ejemplo, La Bella y la Bestia o el Peter Pan o esas cosas, ¿no? Que son muy comerciales y que, bueno, las hacen, porque ahí no encontrarás más que un reflejo ya vemos en las grandes plataformas. Am, Hacemos teatros distintos, no significa que el teatro que hacen en la calle sea necesariamente un teatro político y con una invitación a hacer conciencia política y a ser público activo. Porque ahí hay muchas preguntas dentro de las que has hecho, ¿no? Hay muchísimas cosas. Em, por ejemplo, en Calle tenemos a un gran representante del Teatro de Calle en Quito, que es Carlos Michelena, que en inicios fue parte del Mala Hierba también, y él, su característica es, todo lo que él hace es un cuestionamiento directo al gobierno, ¿ya? Al gobierno, pero desde el humor es un placer ver trabajar a Carlos Michelena, ¿no? Y hace una postura política clarísima, invita además a la gente desde este lado del humor a reflexionar sobre lo que está viviendo y si en realidad quiere vivir así o ya está acomodado también, ¿no? Que está bien, que esto es lo que él hace. Hay otras experiencias, porque ahora mientras tú me preguntabas estaba pensando otras experiencias que invitan al público a hacer formación de público, ¿no? Nosotros no tenemos las escuelas de espectadores que hay en Argentina, que hay en España, pero se hace como hay unos principios, por lo menos, de hacer que el público sea parte de la escena,
ahí haría yo una división, porque tú me preguntas, ¿no? El tema político, el tema ideológico y formación de público, ¿necesariamente tiene que estar relacionado con lo político o no? Yo no lo suelo separar porque a mí me parece que es indivisible, no se puede. Es decir, tienes que vivir en la realidad. ¿En qué realidad estás viviendo? La realidad en esta burbuja, ¿en qué realidad? En la que te plantean las redes sociales, las plataformas donde te pasan grandes producciones, ¿en qué realidad? Y bueno, como en todos los países, empecé diciendo, hay mucha diversidad del teatro aquí. Sí hay una intención en la gran mayoría de colegas de hacer formación, no solo de públicos, desde la participación misma en los espectáculos, sino también de dar elementos para que puedas analizar los espectáculos, percibir el arte como una herramienta. Pero hay algunos que no les gusta tratar los temas políticos, están desvinculados, porque es muy difícil llevar a la gente a ver un dramón. No necesariamente para hablar de política hay que ser dramático. Y lo muestra Carlos Michelena, que es un maestro extraordinario. Pero siempre todavía existe esta división y existe una discusión constante, ¿no? Entre lo que en qué tanto tiene que ver el arte con el tema político. Y yo creo que con el ético es la discusión más que política, con el ético, porque creo que está cruzado por ese tema, no es político, es ético. Entonces, ¿qué De tipo acuerdo. de teatro hacemos? Hay algunos espectáculos que son terriblemente violentos a nivel textual, hechos por mujeres, que además violentan el territorio, que es violentado constantemente el de las mujeres, y ellas reiteran a través de palabras muy ligeras. Eh, Eso, por ejemplo, para mí no es ético. No puedes en un tiempo donde hay todos los días en este país y en México, ni decirlo, desaparecidas, eh, que no sabemos dónde están, que han sido asesinadas, que son víctimas de femicidio. Entonces, eso no es ético. O sea, yo creo que hay un criterio. Siempre la visión desde nuestro colectivo ha sido más bien preguntarnos esto, ¿no? Un teatro cargado de ética y de compromiso también con el otro que es para nosotros lo más importante. De acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Estos cruces entre la ética, la estética, la poética, ¿no? Y los temas, ¿no? La cuestión temática creo que es importante. Y por lo menos en México hemos visto que hay una cartografía muy amplia y distintas posturas y seguramente en Ecuador debe ser similar, que hay una cartografía, muchos territorios que recorrer y muchas formas de aproximarse a estos cruces entre estas tres cosas. Ujú. Cris, ¿quisieras hacer alguna otra pregunta? Sí, a mí me gustaría también que a manera de síntesis nos puedas contar, o sea, a lo largo de la entrevista, de la conversación, te refieres, ¿no? A Mala Hierba como el grupo emblemático. Y bueno, pues sabemos que está desde los años 70, sabemos cuál era el contexto político latinoamericano, ¿no? En el que surgió el colectivo. A mí me gustaría que nos contaras un poco, a partir de tu propia trayectoria, cómo recuperas la tradición, ¿no? Cómo recuperas como estos principios, ¿no? En los que surge el grupo y qué es lo que se mantiene, qué es lo que permanece a la fecha, qué es lo que se ha transformado, ¿no? Dependiendo de lo que tú, has ido también retomando lo que las rupturas, ¿no? Eh, qué se conserva y qué se transforma, ¿no? De los principios de esta agrupación, de este colectivo. Mm, Pues en principio, digamos que Mala Hierba en este punto es, ¿qué será? Es que no podemos definirlo porque como colectivo mismo podríamos cuestionar su existencia, ¿no es cierto? Pero primero no habitamos ya el territorio. Habitamos sí un territorio, que es el teatro.
donde nos encontremos, nuestro territorio primigenio y donde sabemos y somos, es ahí, en la escena, en la textualidad, incluso en la pedagogía, ¿no? En el espacio pedagógico. Yo lo que creo que no ha cambiado y que es la pregunta que siempre nos ha cruzado es esto que acabo de decir, el teatro que hago en relación al otro. Que creo que eso es lo único que no puede cambiar ahí. Nuestra visión, nuestro compromiso con el teatro como un espacio de ideas, no digo ideológico, digo de ideas, porque ahora somos tantos, somos diversos, donde lo que hagamos no puede deslegitimar lo que haga el otro. Creo que quizás ese es el principio que nos sigue rigiendo, porque lo demás, no sé qué es lo demás también, Cristina, no sé qué es lo demás. Y para mí es muy difícil esta pregunta porque no puedo responder sin separarme de la emoción, porque yo soy parte de un colectivo que ahora mismo yo estoy aquí, el Negro y la Charo creo que están en Argentina, mi compañero Gerson Guerra debe estar en la Casa Mala Hierba, mi compañera Cristina debe estar ahora preparando un espectáculo que trabaja, que es Medea, en relación a un teatro formal con un grupo independiente, ella trabaja ahí. Mi compañera Manuela debe estar dando clases en el colegio que trabaja y estudiando el tema pedagógico. Joselino, un taxi, mi compañero debe estar en su casa porque él vive en la parte del campo. Mi compañero Pepe, que volvió de Chile, debe estar en el hotel quizás ahí. Ojalá sepa cómo regresar al hotel, es lo que siempre pensamos todos los días. Y no sé, Cristina, ¿qué somos? No sé qué colectivo somos. Lo que sí sé es, por ejemplo, que el 27 de junio vamos a estar con 25 personas de otros países en la Casa Mala Hierba y en ese momento se va a edificar el colectivo Mala Hierba, con el propósito de compartir una metodología con el respeto más profundo a las diferencias de cada uno de los compañeros que viene, con el respeto más profundo de lo que ellos sepan respecto al teatro y cómo lo hagan. Solo va a ser un espacio, un lugar físico, porque estamos de suerte, durante 2 semanas y vamos ahí a aprovechar para contarnos, escribir una pequeña obra de teatro, para compartirnos el proceso de la actuación que Charo había ido trabajando durante muchísimos años. Por eso te digo que lo único que sabemos es eso, es decir, que se mantiene, que no se mantiene, no sé. Lo que sí sé es que yo estoy llamada, por ejemplo, a no dejar de ser creadora y ahora que el colectivo funciona de esta manera, a no perderme de vista, porque el colectivo también invisibiliza, ¿ya? El colectivo también te absorbe de tal manera que entonces tú te acuerdas de la Arístides, de la Charo, que es correcto, o de la Candelaria, te acuerdas del maestro Santiago y de la maestra Patricia, cuando en realidad todos los que han sostenido al colectivo y lo han mantenido en vibración, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen de los trompos, que lo han mantenido en movimiento constante, han sido todos los que están alrededor, incluso desde la señora que limpia la casa, ¿cierto? Desde la señora que se llama Daisy, además la compañera que limpia la Candelaria, se llama como yo. Entonces, la que me daba la agüita cuando yo he tenido la fortuna de estar ahí, me ha brindado una agüita panela que me dice ella, un cafecito. Y yo creo que eso es lo único que podemos saber. Yo creo que el trabajo ahí es de los investigadores y a mí me encanta cuando leo las cosas que dicen, ¿no? Pues el mala hierba y estas estéticas. Yo digo, sí, tienen razón, oigan, ustedes sí que lo entendieron, yo todavía voy. Eh, eh, y refiero a este tema emocional también, Cristina, porque sí es importante visibilizar que los procesos colectivos
generan un teatro alrededor. Quito, Ecuador, ha sido un referente también del teatro latinoamericano por el trabajo que Malayerba ha venido realizando, de compañeros que ya no están, ¿no? De los que me acordaré, Susana Pautazo murió hace unos 4 años ya más o menos, que fue una gran compañera que se separó de Malayerba, pero fue parte importante. Carlos Michelena, que lo he nombrado. Carmen Vicente también fue parte del Malayerba. Santiago Villasís también fue parte del Malayerba. Jimena Ferrín también. Hay tantos y tantas compañeras que han pasado por el colectivo que por eso me gusta el Malas Hierbas y otras hierbas, porque hay tantas por ahí, tantas gentes, incluso de los talleres internacionales, que caracterizan lo que es mala hierba. ¿Cuál es el único principio? Y creo que, como me has puesto la pregunta dificilísima, lo único que yo creo que todos los que hemos estado ahí es el respeto al otro y a la diversidad, al otro, porque además es un grupo fundado a través de la diverso, del exilio, y bueno, nos denominan como teatro de la memoria en muchos casos, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué este teatro de la memoria también me cruza a mí? Yo no creo que sea casual que yo esté ahora trabajando con la autoetnografía, porque soy heredera de, y necesito cruzar. Empecé esta charla a las 11 suyas, a las 10 mías, o no, al revés, no sé a qué hora era, eh, diciendo que yo saqué todos los archivos del Balayerbe y los coloqué en el piso para tratar de visibilizar el gran territorio que era en ese momento cuando yo llegué a Malayerbe. Ya Malayerbe tenía como 15, 16 años de existencia. Entonces, es esto nada más, un territorio donde habitamos muchos, y que los que no tenían patria, como dicen Nuestra Señora de las Nubes, ¿no? Y que, bueno, nos encontramos en un lugar donde se constituye nuestro territorio. Así es, nada más. Esto es lo que me cruza a mí también constantemente, este no saber específicamente cuál es el territorio en el que tengo que habitar y dónde estoy. También esa es mi impronta, ¿no? Y es la impronta de mis compañeros también. Ojalá ellos puedan también en algún momento estar, ¿no? En estos espacios para que ellos también puedan hablar sobre cuál es su territorio profundo. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Daisy. Willy, yo creo que ya habría que ir cerrando, ¿no? Si Sí, estás de claro, acuerdo. claro, claro. No sé si hay un comentario. Ujú. Pues sí, simplemente decirte, Daisy, que encuentro mucha resonancia en esto último que nos platicas con lo que también nos sucede a nosotros como institución teatral independiente como Contigo América. Y y decirte que uno de de las intenciones de hacer este tipo de encuentros, pues es precisamente ese, dejar testimonio sonoro y ahora visual de todos aquellos compañeros que nos han heredado patria teatral o que nos están heredando patria teatral, que nos quedan muchos temas ahí pendientes y muchas cosas que desarrollar. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de en un futuro volvernos a encontrar. Pues yo solamente decirles que en 14 días tendremos con nosotros a Raúl Bretón, y todo lo que hace él acerca del teatro en tu casa. Y también tendremos posteriormente, hablando del teatro de los objetos, una de las representantes más importantes de nuestro país, que es Chada Hilarios, al respecto. Entonces también la tendremos 14 días después. Entonces, pues por mi parte sería todo, y agradecerte, Daisy, que te hayas dado el chance y el tiempo para esta entrevista, que yo sé que fue difícil coincidir en tiempos, y pues te agradezco mucho lo que tuviste que ceder para estar aquí con nosotros. Yo Bueno, pues quiero muchísimas agradecerles gracias. profundamente a ustedes, perdona que te corte. Adelante, Ha Daisy, sido sí, un sin problema. espacio maravilloso, un espacio además maravilloso para construir la historia del teatro latinoamericano también, desde todos los que lo hacemos, ¿no? Y quiero agradecerles profundamente, para mí ha sido
difícil algunas preguntas, pero también ha sido muy, muy generoso sentirme acogida por ustedes, ¿no? Muchas gracias, Cristina, Carlos y William. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues simplemente invitar también a que revisen las entrevistas previas que hemos ido haciendo, que están, por supuesto, colgadas en el micrositio bueno, en la página de Facebook de Cirecom, pero también dentro del Instituto Mora, Cirecom tiene un micrositio donde se están colgando ya las entrevistas que están accesibles en YouTube. Ahí pueden encontrar el vínculo y vamos a ir haciendo esa colección. No Y sé si como, Cristina también quiera cerrar con sí, algo. Perdón. Cristina, No le subes Pues sí, ese. Daisy, pues te No le agradezco. subes. Bueno, igual el asunto ahí de que eres mamá, No también le acá está mi subes. hijo, entonces es lo que se alcanza a escuchar ahí, perdón. No, pues ha sido también, No, que no. ha sido muy, muy rico escucharte, lo que nos has compartido y Déjalo. y bueno, pues también aprendemos mucho, sí, desde la investigación, pero bueno, pues también desde la emoción. Y yo te agradezco mucho todo el esfuerzo que has hecho por compartirnos, todo lo que nos dejas. Y bueno, pues muchas gracias, de verdad. bueno, pues hasta la próxima. Con esto cerramos. Vamos a terminar la transmisión